Muy buenas. Hoy vamos a meternos en un marco de análisis que es fascinante, para entender por qué, a veces, cuanto más éxito parece que tenemos, más ansiedad sentimos por dentro. Y todo gira en torno a dos economías que gestionamos constantemente, casi sin darnos cuenta: el capital interno y el externo. Seguro que esta situación le suena a más de uno. Conseguir esa meta tan importante, ese ascenso, ese proyecto, y en lugar de sentir una alegría plena, lo que aparece es un vacío. O peor, un estrés tremendo por mantenerlo. Es una paradoja súper común hoy en día. Se alcanzan objetivos que la sociedad aplaude, pero por dentro hay una sensación de que algo no termina de encajar, de que falta algo. Pues bien, hoy vamos a intentar desentrañar por qué pasa esto. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero vamos a definir bien esa paradoja moderna. Después presentaremos el concepto de los dos capitales. Veremos cómo se relacionan en lo que llamamos un círculo virtuoso, cuál es el premio gordo de todo esto, la soberanía personal, y para terminar, cómo podemos recalcular nuestro verdadero balance final en la vida. Venga, pues empezamos por el principio. La paradoja moderna. Aquí es donde vamos a ponerle nombre al problema central que tantísima gente experimenta. Y es que esto es como una moneda con dos caras, ¿no? Por un lado está la persona que lo peta, que acumula logros y éxito, pero que vive con un miedo que no se va a perderlo todo, con esa sensación de nunca es suficiente. Y por el otro lado tenemos a quien se dedica a cultivar su mundo interior, su paz, pero esa paz se hace añicos con la primera factura que no esperaba. Ambos casos en realidad son síntomas del mismo desequilibrio. Y aquí es donde este marco de pensamiento se vuelve súper útil, porque nos da un lenguaje nuevo para entender el lío. Vamos a introducir el concepto de los dos capitales, que es una forma de ver la economía completa de una vida, no solo la de la cuenta del banco. El concepto, la verdad, es simple pero muy potente. A un lado, el capital externo. Todo lo que se puede contar, medir, dinero, propiedades, títulos, es, digamos, la economía visible. Y al otro lado, el capital interno, que es intangible pero es que es fundamental. Son nuestros recursos psicológicos, emocionales. Es la economía invisible que al final determina la calidad de nuestra vida. Para que quede más claro, el capital externo es todo eso: el dinero que hay en el banco, la casa que uno tiene, los títulos colgados en la pared, la red de contactos, la reputación. Son esos recursos que nos dan seguridad y nos abren opciones en el mundo material. Y el capital interno, por su parte, es nuestra riqueza interior. Y aquí hablamos de cosas como conocerse bien, saber gestionar las emociones sin que nos desborden, tener la capacidad de levantarse después de un golpe y de aguantar la incertidumbre. También es tener relaciones sanas y, sobre todo, un para qué que nos mueva por las mañanas. Pero la clave de todo esto no es elegir uno u otro. Lo verdaderamente potente es entender cómo se construyen el uno al otro. Porque estos dos capitales no están en guerra, para nada. Están diseñados para trabajar juntos en un ciclo de crecimiento muy poderoso. Fijaos en cómo funciona este ciclo. El capital externo, por ejemplo el dinero, nos da recursos como tiempo y seguridad. Ese espacio que se genera nos permite hacer el trabajo interior, como ir a terapia o simplemente descansar de verdad. Ese trabajo fortalece nuestra resiliencia, y eso nos permite tomar mejores decisiones menos impulsadas por el pánico. Y claro, esas decisiones más sabias, a su vez, protegen y hacen crecer nuestro capital externo. Es un bucle que se retroalimenta. Ojo, porque este es el punto crucial. La función principal del capital externo no es ser la meta final. Su verdadera utilidad es que compra tiempo y seguridad. Nos da el oxígeno, el espacio mental y físico para poder dedicarnos a ese trabajo interno sin la presión constante de la supervivencia del día a día. Y claro, aquí es donde entra en juego el capital interno, porque de nada sirve tener tiempo y dinero si nuestro mundo interior es un auténtico caos. Un capital interno fuerte es lo que permite aprovechar esos recursos de forma inteligente, sin caer en los viejos patrones de autosabotaje o en decisiones basadas en heridas del pasado que nos llevan a malgastar todo lo que hemos conseguido. Y esta pregunta es clave, porque la mayoría tendemos a inclinarnos hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué pasa cuando descuidamos una de estas dos economías? Pues que los síntomas son clarísimos. Cuando todo el foco está en acumular capital externo, estas son las señales de alarma. El estrés constante por mantener lo que se tiene, la sensación de que nunca es suficiente por mucho que se gane, el agotamiento físico y mental, el famoso burnout, y relaciones que son más bien transacciones. El resultado final es justo la paradoja con la que empezábamos. Un éxito que en realidad se siente como una ansiedad de alto rendimiento. Y si nos vamos al otro extremo, si se descuida por completo el mundo material, nos encontramos con esto: una inestabilidad económica que genera un pánico constante, la dificultad para pagarse la ayuda necesaria o el descanso, y a veces una espiritualidad que se usa casi como una forma de evasión de los problemas prácticos. ¿El resultado? Una paz interior que es súper precaria, que se desmorona al primer contratiempo real.
Entonces, si el objetivo no es ni la acumulación externa por sí sola, ni el aislamiento interior, ¿cuál es el verdadero retorno de la inversión de este equilibrio? Pues aquí es donde entra en juego un concepto muy potente, la soberanía. La soberanía es el verdadero premio. Es llegar a ese punto en el que las decisiones importantes de la vida, qué trabajo aceptar, con quién relacionarse, dónde vivir, nacen de los valores propios y de una elección consciente, y no de una reacción de pánico, o de un patrón automático que viene de una herida del pasado. Es, en definitiva, libertad real. Este equilibrio además cambia por completo la relación que tenemos con el mundo. El mercado laboral o financiero deja de ser visto como un campo de batalla, como un enemigo, y se convierte simplemente en un contexto en el que nos movemos. Y nuestras acciones dejan de estar motivadas por el miedo a fracasar y se convierten en una expresión auténtica de lo que somos. Es que el cambio de motor es total. Cuando se deja de operar desde el miedo a que todo se derrumbe, el impulso para vivir pasa a ser otro completamente distinto. Se empieza a actuar desde la curiosidad, desde un propósito que de verdad llena, desde unos valores profundos. Y es una forma muchísimo más sostenible y gratificante de vivir, desde luego. Y así llegamos al momento del balance final, donde vamos a juntar todas estas ideas para de alguna manera desafiar lo que tradicionalmente entendemos por riqueza o por éxito. Al final, la conclusión es que el objetivo no es tener que elegir entre el dinero y la paz interior. La verdadera riqueza consiste en construir una vida donde las dos economías, la de dentro y la de fuera, estén sanas, se apoyen la una en la otra y generen una resiliencia que nos sirva para los altibajos, que son inevitables en la vida. Y esto nos lleva a la reflexión final. Una pregunta que creo que vale la pena que cada cual se la lleve a casa y la piense con calma. ¿Dónde está puesta la mayor parte de la energía ahora mismo? ¿Se está invirtiendo en la economía externa a costa de la interna o es al revés? Encontrar ese equilibrio es, quizá, la inversión más importante que se puede hacer.